Y por eso de aplicaciones y de evaluación vamos a hablar, pero lo más importante de lo que vamos a hablar es de qué es la fuerza, qué parámetros nos interesa medir de la fuerza, qué es lo que más relacionado está con otros patrones de rendimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, un poco en esa línea va a ir orientada esta charla. Entonces, empezando por lo básico, básico, ¿qué es la fuerza? Siempre me gusta introducir, digamos, este pequeño matiz, que es un matiz que en los seminarios en inglés, por así decirlo, pues no introduzco porque no tenemos ese problema lingüístico que sí que tenemos en español. Y es que en español llamamos fuerza a dos cosas que los ingleses llaman de manera diferente. Por ejemplo, ellos tienen una palabra que es force y otra palabra que es strength. Y nosotros las dos palabras las traducimos como fuerza. Entonces, claro, son cosas que no son sinónimos, porque si fueran idénticas no existirían dos palabras diferentes en inglés, digamos, pero que nosotros sí utilizamos la misma palabra. Entonces, ¿cuál es el matiz? Pues fuerza, entendida desde el concepto de force, es una acción externa de la gravedad que viene definida por esa ecuación de fuerza igual a masa por aceleración y viene a representar los newtons que representan un movimiento en una determinada dirección que aceleran una determinada masa. Digamos que es una variable puramente biomecánica, ¿no? Pero cuando hablamos de fuerza desde el punto de vista de strength, pues obviamente está relacionado con los newtons de fuerza, de force que podemos aplicar, pero no solo eso. Tiene mucho que ver no solo lo biomecánico, sino lo fisiológico, lo metabólico, lo mental, lo técnico. Y entonces es una visión, digamos, más holística que en definitiva hará que completemos el movimiento o no lo completemos, o que hagamos el movimiento más rápido o más lento. Y entonces es muy importante entender que este concepto de fuerza en realidad surge de una interacción entre elementos externos y elementos internos. Los elementos externos son lo que nosotros tenemos que vencer. Si movemos una barra, ese elemento externo va a ser mi peso corporal más la barra. Si el elemento externo, porque por ejemplo soy un corredor, solo es mi peso corporal, pues mi peso corporal o mi peso corporal más en ciertas ocasiones un implemento si soy un lanzador o un rival si soy un luchador o si tengo que contactar contra algún deportista o lo que sea. Y luego los elementos internos son la fuerza que nosotros aplicamos con nuestro sistema musculoesquelético. Y de esa interacción entre lo que yo aplico y lo que yo tengo que vencer, surge el movimiento. Entonces, esta, digamos, interacción entre la fuerza interna y la fuerza externa y la velocidad a la que finalmente se realiza el movimiento, viene descrita en la famosísima relación fuerza-velocidad. Probablemente todos hayáis escuchado hablar de una u otra manera de la curva fuerza-velocidad o de la relación fuerza-velocidad o del perfil fuerza-velocidad. Se suele llamar con distintas formas, pero viene a representar este principio de la fisiología del ejercicio, que es un principio universal, que da igual que se lo midas a niños pequeños, a personas adultas, a personas mayores, a hombres, a mujeres, a deportistas, a sedentarios, que lo hagas en un press de banca, que lo hagas en una sentadilla, que lo hagas en un sprint, que lo hagas corriendo, que lo hagas en una bici, que lo hagas en un remo. Es un principio universal de la fisiología. A medida que se incrementa la velocidad del movimiento, se reduce la fuerza que se produce en ese movimiento y viceversa. Es una relación inversa. A mayor velocidad de contracción, menor fuerza. A mayor fuerza, menor velocidad de contracción. Y esto es así y es algo que ocurre siempre. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que hay, digamos, diversos extremos, o en este caso dos extremos de esta relación fuerza-velocidad, que son los que expresan la máxima capacidad de producir o fuerza o velocidad del sistema musculoesquelético. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir los máximos niveles de fuerza de nuestro deportista, tendríamos que irnos a velocidades muy bajas, de hecho a velocidades nulas, y entonces ahí tendríamos el máximo nivel de fuerza que sería el deportista capaz de aplicar, que sería lo que conocemos como fuerza isométrica máxima, y es lo que técnicamente llamamos F0. Si nos vamos al otro extremo y nos centramos en la velocidad máxima teórica que somos capaces de alcanzar, estaríamos hablando de velocidades producidas ante cargas inexistentes. Y de hecho, por eso
lo llamamos a esto velocidad máxima teórica, porque es en realidad imposible de alcanzar esta velocidad máxima teórica. ¿Por qué? Imaginaos que yo hago un salto vertical. Realmente en ese salto vertical, aunque yo esté sin kilos, o sea, estoy saltando solo con mi peso, ¿estoy realmente moviéndome en la V0? En realidad no. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que vencer mi peso corporal que pesa por la acción de la gravedad. Entonces, de esta relación fuerza-velocidad viene derivado la primera aplicación práctica a la selección de ejercicios. Si yo quiero trabajar en una zona de máxima velocidad o incluso de supravelocidad, tengo que buscar estrategias que me reduzcan peso, porque mi propio peso corporal en un salto vertical ya es demasiado peso para acercarme a la supravelocidad. Entonces tengo que buscar algún tipo de ayuda, de asistencia que me quite peso. Y veremos luego algunos ejemplos muy sencillos. Entonces, bueno, hemos hablado de fuerza máxima, hemos hablado de velocidad máxima, vamos a hablar ahora de potencia máxima. Y es que la potencia máxima es la combinación óptima de fuerza y velocidad que maximiza este valor. Potencia es fuerza por velocidad. Y como potencia es fuerza por velocidad, tú puedes conseguir un mismo valor de potencia, con mucha fuerza y poca velocidad, o viceversa. Por la clásica regla matemática de el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Es lo mismo 10 por 2 que 2 por 10. ¿Sí? Entonces, hay una combinación óptima que no es ni lo máximo de fuerza ni lo máximo de velocidad, pero es lo óptimo que maximiza la potencia. Y ese es uno de los parámetros clave del rendimiento, el de la potencia máxima. Y luego, por último, lo que conocemos como perfil, cuando alguna vez hayáis oído hablar de un perfil de fuerza-velocidad, es ni más ni menos que la inclinación de la pendiente de fuerza y velocidad. Si yo tengo un deportista con una pendiente muy inclinada, diremos que es un deportista más predominante hacia altos niveles de fuerza, y si la pendiente es más horizontalizada, tendremos un deportista más orientado o más especializado a altos niveles de velocidad. Y estos tres valores, como digo, representan las máximas cualidades de producción de fuerza, de velocidad y potencia, que dependen de diversos factores, que ahora no vamos a entrar a describirlos, pero son factores tanto del propio músculo, factores morfológicos, como del propio sistema nervioso central, o factores nerviosos, ¿vale? ¿Y por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante el trabajo y la medición de la fuerza? Pues va mucho más allá de lo evidente. Lo evidente es en disciplinas deportivas de fuerza, donde obviamente el trabajo de fuerza es clave, como en la halterofilia, sin ir más lejos. Pero hay muchas otras disciplinas y muchos otros contextos donde el trabajo de fuerza es clave. Por ejemplo, os pongo aquí la gráfica de un metaanálisis en el ámbito tan importante de la prevención de lesiones. Y es que la prevención de lesiones es uno de los factores más importantes, de hecho me atrevería a decir el más importante, porque de hecho está relacionado con no solo el rendimiento competitivo. Se sabe que los clubes que tienen menos deportistas lesionados durante toda la temporada acaban más alto en la tabla, sino que a nivel económico las lesiones deportivas suponen millones de euros de pérdidas anuales cada año en las grandes ligas. Entonces hay mucha investigación digamos, en lo relativo a la prevención de lesiones, y es un tema fundamental. Fijaos, esta es la gráfica de un metaanálisis que trató de estudiar cuál era el tipo de ejercicio más efectivo para prevenir lesiones. Y entonces analizaron todos los estudios que había en el mundo y los agruparon en 4 grupos. Flexibilidad, de arriba abajo, ¿vale? En la gráfica, flexibilidad, propiocepción, fuerza y multi. El multi era una combinada de los otros 3. ¿Cómo se interpreta este metaanálisis o la gráfica de este metaanálisis? Pues fijaos, la línea vertical es la neutralidad. Significaría que la intervención ni es buena ni es mala, ¿vale? Ni previene ni produce lesiones. Y ahora, todo lo que esté hacia la izquierda de esa línea vertical es positivo. Y cuanto más hacia la izquierda, más positivo, ¿vale? Entonces, fijaos que el grupo o el subgrupo, mejor dicho,
que está más hacia la izquierda y que por lo tanto se ha demostrado científicamente que es lo que más previene lesiones, es precisamente el trabajo de fuerza. Y además el trabajo de fuerza de base. ¿Y a qué me refiero con el trabajo de fuerza de base? Pues con patrones de movimiento básicos, como puede ser una sentadilla, un peso muerto, etcétera. Vuelvo hacia atrás. Obviamente, veis aquí este subgrupo, que es el de propiocepción, y obviamente en realidad el trabajo de propiocepción en realidad también es un trabajo de fuerza. Lo que pasa es que es un trabajo de fuerza que generalmente se hace de manera unilateral, que se hace con desequilibrios, que se hace con inestabilidades, que se hace en superficies inestables, con múltiples perturbaciones, etcétera. Y es un buen tipo de trabajo, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de trabajo de fuerza de base, que es el más beneficioso de hecho, nos referimos a ejercicios, como digo, con patrones de movimiento básicos realizados en superficies estables, porque se permite en una superficie estable aplicar mucha más fuerza y de una manera generalmente multiarticular y generalmente bilateral, aunque también lo podemos hacer unilateral. Entonces, algunos ejemplos, como decía, los pesos muertos, las sentadillas y, por ejemplo, aquí tenemos un estudio muy sencillo en lo metodológico, digamos, pero muy revelador en los resultados. Y es algo tan sencillo como que en este estudio a 71 hombres y mujeres de deportes de equipo profesionalizados en Estados Unidos les midieron la 1RM en la sentadilla en la pretemporada y luego dejaron que pasara todo el año y cuando acabó la temporada les registraron o anotaron la incidencia de lesiones y demás. ¿Y qué es lo que observaron? Pues que durante la temporada, aquellos que se lesionaron son los que en la pretemporada tenían significativamente menores niveles de fuerza. Es decir, que aquellos que en la pretemporada tenían mayores niveles de fuerza, luego durante la temporada se lesionaban menos. Un ejemplo, de nuevo con la sentadilla, para que veáis la importancia de los patrones de movimiento básico. Pues fijaos, en esta investigación se les hizo a las jugadoras análisis biomecánicos del aterrizaje de un drop jump para evaluar el riesgo de ruptura del ligamento cruzado anterior, para ver, pues ya sabéis, el valgo de rodilla, que es un factor de riesgo. ¿Y qué es lo que observaron? Pues que de todos los test de fuerza que le hicieron, de manera excéntrica, isométrica, isocinética y demás, pues vieron que la aducción de cadera y el valgo de rodilla, que son los dos patrones que ponen más en riesgo el ligamento cruzado anterior para romperse, con lo que mejor asociados estaban era con la sentadilla a una pierna y a dos piernas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que de hecho lo que se encontró en este estudio es que las deportistas que tenían menos aducción de cadera y menos valgo de rodilla fueron las que tenían en la evaluación de fuerza mayor nivel de sentadilla y mayor nivel de sentadilla a una pierna. Es decir, las jugadoras con mayores niveles de sentadilla, tanto a una pierna como a dos piernas, tenían menos aducción de cadera y menos valgo de rodilla cuando aterrizaban un salto. Y por lo tanto, tenían su ligamento cruzado anterior más protegido. De hecho, si nos vamos del mundo del deporte de alto nivel y nos vamos incluso al ámbito de la salud, se sabe que el trabajo de fuerza y la evaluación, por ejemplo, de saltos en personas mayores es súper interesante. Es decir, que muchas veces cuando pensamos en evaluar saltos o en trabajar fuerza, pensamos en deportistas, pero incluso en personas mayores, se demostró que un trabajo de saltos tan sencillo como hacer 10 saltitos súper rápidos muy sencillos y de manera unilateral, simplemente 10 saltos hechos una vez al día durante un año, mejora significativamente la densidad mineral ósea de la cabeza del fémur, reduciendo drásticamente el riesgo de caídas y mejorando la calidad de vida. De hecho, se sabe en estudios de, digamos, metaanalíticos con una muestra gigantesca, en este caso 2 millones de hombres y mujeres, que las personas que tienen mayores niveles de fuerza, tanto de tren superior como de tren inferior, tienen una menor mortalidad, un menor riesgo de mortalidad. Es decir, simplemente por el hecho de ser más fuerte se reduce el riesgo de mortalidad
Por eso es tan importante en todos los contextos, no solo en el deporte, el trabajar y evaluar la fuerza para saber si la estamos trabajando bien. Entonces, cuando nosotros, volviendo un poco al ámbito del rendimiento, cuando nosotros trabajamos la potencia o queremos una mejora de la potencia porque queremos mejorar nuestro rendimiento deportivo y demás, como ya hemos dicho que potencia es fuerza por velocidad, la siguiente pregunta que cabría hacerse es, entonces, ¿a qué lado inclino la balanza? ¿Qué me compensa más trabajar? ¿En la zona de fuerza o en la zona de velocidad? O incluso, ¿me quedo solo trabajando en la zona de en medio? Entonces, ¿qué hago? ¿Trabajo solo en la zona de fuerza alta? ¿O trabajo solo en la zona de velocidad alta? ¿O me quedo solo en la zona en medio y trabajo solo potencia máxima? ¿Qué hago? Bueno, pues como os podéis imaginar, como tantas cosas en deporte, la respuesta siempre es depende. Depende de cómo sea mi deportista. En algunos deportistas interesará más mejorarla a partir de la zona de trabajo en fuerza alta, en otros interesará más trabajar en la zona de velocidad alta y en otros interesará más trabajar en la zona de potencia alta. ¿Vale? Y aquí tenemos un ejemplo paradigmático. Por ejemplo, tenemos el deportista A y el deportista B. Ambos deportistas, fijaos, con exactamente la misma potencia máxima, la misma potencia máxima. Es decir, podríamos pensar que tienen el mismo rendimiento en la acción de salto. ¿Cuál es el problema? Pues que, como hemos dicho antes, como potencia es fuerza por velocidad, yo puedo conseguir un mismo nivel de potencia máxima con distintas estrategias, o con mucha fuerza y menos velocidad, o con mucha velocidad y menos fuerza. Y esto es exactamente lo que hacen el deportista A y el deportista B. El deportista A consigue mucha potencia a expensas de mucha fuerza y un poquito de velocidad, mientras que el deportista B consigue exactamente la misma potencia, pero a expensas de mucha velocidad, pero poca fuerza. Entonces, la pregunta que cabría hacerse es, vale, entonces tienen que entrenar igual. Pues la lógica me parece decir que no, ¿verdad? A quien ya tengo muy fuerte, el deportista A en este caso, y que sin embargo tiene bajo nivel de velocidad, será más eficiente trabajarle en la zona donde está más debilitado, mientras que el deportista B, que ya es muy rápido, por esa zona de alta velocidad probablemente tenga menos margen de mejora, pero será mucho más fácil mejorarle por la zona de fuerza alta, que es donde está menos trabajado. Entonces, precisamente en función del perfil de fuerza y velocidad de cada uno, decidiremos entrenar en una zona o en otra y elegir unas cargas u otras, y precisamente la medición de este perfil de fuerza y velocidad nos puede ayudar enormemente a tomar decisiones de entrenamiento para saber si deben de trabajar con una carga o con otra carga, y esto, entre otras cosas, es algo que puede hacerse con los test de salto, aunque no es lo único, obviamente, para lo cual los test de salto pueden aportarnos información. De hecho, los test de salto, en concreto el test de salto vertical CMJ, es el test seguramente más popular del mundo. ¿Por qué? Porque se hace muy rápido, apenas necesito instrumental, es decir, lo puedo hacer en el suelo, y hoy en día ya lo podemos medir solo con un teléfono móvil. Coges el móvil, grabas al deportista, usas MyJump y lo mides. No necesitas material costoso, lo puedes hacer en cualquier lado. Literalmente lo podría medir yo aquí en la habitación. Y sin embargo, me da mucha información del nivel de rendimiento del deportista. Pensad en cualquier otro test que te dé información de rendimiento del deportista, eh, y pensad si podríais hacerlo todos los días. Un test de V2 Max me da una información enorme. Un test de 1RM me da una información enorme. Test con electromiografía me da información enorme, pero no lo puedo hacer todos los días. Ni lo podría, ni debería hacerlo todos los días, porque o es muy complejo de hacer, o requiere un esfuerzo súper intenso por parte del deportista que hace que no lo pueda hacer de una manera frecuente, etcétera. Sin embargo, el test de salto vertical me da mucha información y lo puedo hacer todos los días. Incluso lo puedo hacer varias veces todos los días si quisiera. Y además, esto me permite evaluar la fatiga. De hecho, se sabe que la pérdida de salto vertical pre-post esfuerzo está tremendamente relacionado con el lactato en sangre.
Por ejemplo, si tú mides a un deportista el salto vertical, luego le pones a entrenar, por ejemplo, la sentadilla, le pones ahí a hacer sentadillas y haces su entrenamiento de pierna, digamos, y sale de la sentadilla y le vuelves a medir el salto vertical, esa pérdida de salto vertical entre lo que saltaba antes y lo que saltó después del entrenamiento me va a dar una indicación muy, muy fuerte de cuál es el grado de fatiga que ha supuesto esa sesión de entrenamiento. Esto se ha demostrado en diversos estudios, pero si el salto vertical tiene una capacidad de detectar fatiga, es de hecho todavía más interesante bajo mi punto de vista en el largo plazo. Es decir, no solo antes y después de un entrenamiento, sino como medida de indicador de estado de forma a lo largo del tiempo. Por ejemplo, nosotros en este estudio que veis aquí en la diapositiva en pantalla, medimos el salto vertical todas las semanas durante un año, junto con múltiples parámetros, tanto de carga de entrenamiento como psicológicos como hormonales, en corredores de élite. Y como digo, esto lo hicimos todas las semanas durante un año. ¿Y qué es lo que observamos? Pues que cuando los deportistas hicieron la mejor marca personal de la temporada, íbamos a mirar el salto vertical de esa semana y estaba el salto vertical un 10% por encima de lo normal. Indicador de estado de forma o de pico de forma. Mientras que cuando hacían la peor marca de la temporada, íbamos a mirar el salto vertical de esa semana y estaba un poquito por debajo de lo normal. De nuevo, indicador, en este caso, de bajo estado de forma. Entonces, cómo podemos medir esto? Bueno, pues antes de pasar a cómo podemos medirlo, os dejo un vídeo, simplemente por ponerlo, porque es un vídeo espectacular, que es el salto más alto que he medido yo nunca. Y es increíble. En este caso, medido con plataforma de contacto. Brutal, ¿eh? Esto es en NFL. Pues fijaos, para medir un salto vertical tenemos solo dos formas de hacerlo de manera biomecánicamente precisa, que es o medir la velocidad de despegue o medir el tiempo de vuelo del deportista. Hay tecnología para ambas. Para medir la velocidad de despegue necesito, o la tecnología que me permite hacerlo es la plataforma de fuerzas, que es lo gol estándar, es lo más preciso, pero es también lo más caro. Y entonces, por eso hay tantas alternativas, como lo que habéis visto aquí en el vídeo, que es una especie de alfombra de contactos o plataforma de infrarrojos, como veis aquí, o acelerómetros, otro tipo de plataformas. Y todo este tipo de plataformas utilizan el tiempo de vuelo, que es un principio biomecánico, digamos, que te dice que la altura de un deportista se puede calcular con altísima precisión midiendo el tiempo que pasa desde que despega hasta que aterriza. Entonces, todos estos sistemas pues no dejan de ser un cronómetro. Por ejemplo, las plataformas de infrarrojos. ¿Cuál es el problema de este tipo de plataformas? Pues al margen del precio, que obviamente no son tan caras como una plataforma de fuerzas, pero siguen siendo no accesibles para todo el mundo, pues es que requieren una calibración o una superficie tremendamente estable, lisa, plana, sin ningún tipo de interferencia para poder hacer la medición. Por ejemplo, tú no puedes medir en césped. De hecho, si os habéis fijado, en este vídeo, para poder medir en césped, han tenido que poner la plataforma como una especie de setup en el que han puesto ahí como algo rígido o una parte que es como cemento y tal, y realmente en el césped no estás pudiendo saltar porque la plataforma no te calibraría, ¿no? Entonces, bueno, solventando estas limitaciones, eso es cuando diseñé o cuando surgió la idea de diseñar MyJump, que es esta aplicación que te permite medir con la cámara lenta del móvil, ya sea en iPhone o ya sea en Android, el tiempo de vuelo del deportista. Y esto se puede medir de una manera muy precisa y de hecho está validado en múltiples estudios, como este que veis en pantalla, en el que se midieron 100 saltos a la vez con MyJump y con una plataforma de fuerzas tope de gama en un laboratorio biomecánico en Reino Unido. Y hicimos una comparativa y vimos que apenas había una diferencia de 1 centímetro entre la aplicación y la plataforma de fuerzas. Y esto realizado con un iPhone viejo, cuando fue el primer estudio de validación y fue cuando los iPhone grababan a 120 imágenes por segundo. Hoy en día, tanto los iPhone como la inmensa mayoría de Android graban a 240 imágenes por segundo. Entonces la precisión es todavía más alta. Hoy en día, la precisión de medir un vídeo y seleccionar las imágenes
del momento del despegue y del momento del aterrizaje, como veis aquí en el vídeo, es algo tan sencillo como eso, pues te permite un grado de precisión todavía más grande. Y hoy en día la precisión en comparación con plataforma pues está en torno a 5 o 6 milímetros aproximadamente entre aplicación y plataforma, ¿vale? Tan sencillo como eso. Entonces, cuando medimos un perfil o cuando hacemos un test de salto, os decía que una de las cosas que podíamos medir era los perfiles de fuerza-velocidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues gracias a los trabajos increíbles de Jean-Benoît Morin y Pierre Samosino, que básicamente vinieron a desarrollar unas ecuaciones biomecánicas que nos permiten medir la fuerza, la velocidad y la potencia del deportista simplemente conociendo su antropometría básica, que es su peso corporal y la longitud de sus piernas, y cuánto saltan. Y teniendo esos valores, yo ya puedo calcular con una precisión muy alta en comparación con plataformas de fuerzas, la fuerza, la velocidad y la potencia, y en consecuencia sacar los perfiles de fuerza-velocidad sin necesitar plataforma de fuerzas y sin tener que ir a un laboratorio. Lo podéis hacer en cualquier lado. ¿Qué necesitamos para poder hacer este perfil de fuerza-velocidad? Simplemente con el salto. Pues necesitamos saltar contra distintas cargas. Por ejemplo, saltar con 0 kilos, con 10, con 20 y con 30. Necesito saber cuánto pesa el deportista y necesito medirle la distancia de empuje, que es lo que veis aquí, la diferencia entre empezar el salto, el inicio del salto y el despegue. ¿Vale? Y eso sería la distancia de empuje. ¿Por qué es importante la distancia de empuje? Pues bueno, porque no todo el mundo tiene la misma antropometría, ¿verdad? Entonces, en el caso teórico, que estos son datos inventados, ¿vale? Pero si hipotéticamente estos dos jugadores saltaran lo mismo, en realidad estarían aplicando fuerzas muy diferentes. Porque el que tiene las piernas más cortas tiene que hacer, digamos, o tiene mucho menos tiempo para aplicar fuerza en el suelo y es mucho más explosivo. Y por lo tanto tiene que aplicar más fuerza y genera más potencia. ¿Vale? Por eso es importante medir la antropometría. Entonces, una vez hecho esto, lo que nosotros obtendríamos al hacer el test sería la F0, que es la fuerza máxima teórica, la V0, que es la velocidad máxima teórica, la potencia y la propia inclinación del perfil. Y además tendríamos lo que conocemos como perfil óptimo, que el perfil óptimo, digamos, es una especie de indicación de si mi deportista tiene mayor déficit en la zona de altos niveles de fuerza o en la zona de altos niveles de velocidad. Y esto me ayuda enormemente a orientar el entrenamiento, porque hay una combinación óptima de fuerza-velocidad que maximizaría el rendimiento. Y si digamos, esa combinación óptima para mi deportista requeriría un mayor nivel de fuerza y por lo tanto tiene un déficit de fuerza o requeriría un mayor nivel de velocidad y por lo tanto ese deportista tendría un déficit de velocidad, pues conocer eso, como digo, me ayuda a organizar y a seleccionar las cargas de trabajo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un deportista con altas necesidades de fuerza, en esa zona de alta fuerza, pues realizaremos con ese deportista altos niveles de fuerza mediante patrones de movimiento básicos, ejercicios básicos como sentadillas pesadas, pesos muertos pesados, etcétera. Si estoy por ahí en el medio y quiero hacer ejercicios más centrados en la zona de potencia, pues haría ejercicios como los olímpicos y los derivados de los ejercicios olímpicos y demás, que ya no producen tantas fuerzas, pero sí producen algo más de velocidad. Ahora, si vamos quitando kilos, la velocidad se sigue incrementando por la propia relación fuerza-velocidad y entonces ya comienzan los pliométricos, empiezo a despegar los pies del suelo. Y si me quito del todo los kilos, pues hago todas las variantes que se me pueda ocurrir de saltos y de pliométricos. Ahora bien, si yo quiero trabajar la supravelocidad y acercarme al máximo desarrollo de la velocidad teórica máxima, como os decía antes, mi propio peso corporal, por ejemplo, el hacer un pliométrico de paso, perdonad, este vídeo, hacer un pliométrico básico de paso de vallas o saltos al cajón o todos los pliométricos que se os ocurran, pues ya
es demasiado peso, el propio peso corporal. Por lo tanto, necesitaríamos que el deportista tuviera algún tipo de asistencia para reducir su peso corporal. ¿Cuál es esa asistencia? Tan fácil como unas bandas elásticas. Y cuantas más bandas elásticas me coloque, pues más saltaré. Por lo tanto, mayor será la velocidad de despegue. Incluso yo me puedo colocar patines y hago empujes sobre el patín que me permiten un alto nivel de aplicación de fuerza o de aplicación de velocidad, mejor dicho, o de aplicación de, el término correcto sería, me permiten un alto nivel de aplicación de fuerza ante altas velocidades.